en el espacio, se encuentran en una tercera dimensión en el que ellos tienen que orientarse, reorientarse para encontrarse en el sitio lábil, digámoslo así, el sitio donde se va a llevar a cabo la reacción y van a conjugarse para formar los productos. Entonces, cuando yo tengo una alta concentración de producto formado, decimos que la reacción es exotérmica. ¿Listo? Y espontánea. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, sí, profe. Muy bien. O sea que si yo tengo una formación elevada de producto, vamos a decir que la constante de equilibrio también aumenta. ¿Sí? Porque la formación de productos es directamente proporcional a la constante de equilibrio. ¿Listo? Entonces, al aumentar la concentración de productos, estoy aumentando la constante de equilibrio. Por lo tanto, una constante de equilibrio que sea mayor a 1, ¿sí? Decimos que es una reacción exotérmica. ¿Listo? En caso contrario, cuando la formación de productos es reducida, esto significa que la afinidad energética que tienen estos dos es muy baja, ¿sí? Puede ser ya sea por impedimentos estéricos, o sea, por impedimentos espaciales, puede ser debido a la reactividad de sus grupos funcionales, ¿correcto? O sea que elementos poco electronegativos estén dentro de su estructura, situaciones así que hace que estos dos no sean tan afines, estos tan afines, entonces va a llevar a una baja generación de productos. Cuando hay una baja generación de productos, la concentración de reactivos sigue siendo alta. ¿Listos? Hay una concentración de reactivo alta y esa concentración de reactivo alta hace que la constante de equilibrio disminuya. ¿Listos? Entonces, aumento la concentración de reactivos y la constante de equilibrio disminuye. Eso es debido a que los reactivos son inversamente proporcional a la constante de equilibrio. Por lo tanto, decimos una constante de equilibrio cuando es menor a 1, hablamos de una reacción endotérmica. ¿Listos? ¿Sí queda claro? Sí. Listo, muchachos. Muy bien, que quede claro. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, por favor no duden en hacerla. ¿Listos? Estos concepticos pueden ser un poquito extraños de asimilar, pero son importantes porque ahorita que vayamos a ver en simología, necesito que estas cosas queden claras, ¿sí? Para que podamos entender bien el sistema de una enzima. Bueno, entonces, en este sentido, estamos hablando de esto, vamos a decir lo siguiente. Se define una función de estado, ¿cierto? Como la entalpía, vamos a denominarla delta H, entalpía, la cual es la energía que fluye dentro de una reacción. Es la energía, digámoslo así, que se forma y que se usa dentro de una reacción. O intercambia con su entorno. Ese viene siendo la entalpía, es la energía neta. Miren que, bueno, eso hay que utilizar un poquito la imaginación, ¿no? Notemos que tenemos un sistema ideal, ¿correcto? Donde todo es muy ordenado. Bueno, se sabe que aquí mientras que estos reactivos se reorientan, se sabe que mientras un átomo hace un ataque sobre otro átomo para, digámoslo así, romper un enlace y formar un producto, todo esto, esta energía que se puede estar consumiendo aquí, se compensa con la energía de acá y esa energía de acá pues es más favorable, ¿sí? O sea, es mayor, por lo tanto tiende a ser más favorable. Pero miren que todo esto es como un sistema ideal, ¿no? Que no existe ninguna alteración, que no existe nada más, sino que estamos encerrados únicamente en este sistema.
Pero ahí viene la segunda ley de la termodinámica, muchachos, que dice que el desorden tiende al infinito, ¿sí? Entonces, hasta este punto no se había estimado, digamos así, las probabilidades de reorientación. ¿A qué me refiero con reorientación? Si yo tengo una molécula A y una molécula B, ¿sí? La molécula A tiene infinidad de probabilidades de inclinarse en todas estas direcciones para poder encajar perfectamente con B, ¿sí? Todos estos movimientos de manera infinita, hablamos de una aleatoriedad. Y claro, esta aleatoriedad, ¿cierto? De todas estas posibles, de todos estos posibles, digámoslo así, puntos de orientación que pueden tener una molécula A con respecto a una molécula B, ¿cierto? Hace que se altere la entalpía de la cual acabamos de mencionar. Entonces, de ahí viene la segunda ley de la termodinámica, que fue algo muy interesante que observó Ludwig Boltzmann. Ludwig Boltzmann fue un austriaco. Este señor, Ludwig Boltzmann, porque pues ya me adelanté un poco. Este señor, que lo muestro por acá, este es Ludwig Boltzmann. Este señor hizo estas observaciones a partir de unos gases, ¿sí? Los gases presentan una propiedad bastante interesante, que ellos tienen la capacidad de difundirse libremente en un espacio, ¿sí? Entonces, él llegó y observó lo siguiente. Él dijo que los gases aquí en un volumen mucho más pequeño, ellos tienden a estar más organizados. ¿Por qué tienden a estar más organizados? Porque al tener menos espacio a donde distribuirse, ellos pues no se mueven tanto, ¿sí? En cambio, si se abre esta perilla, estas partículas de gas van a pasar a un volumen mucho más grande, por lo tanto van a tener más espacio en donde distribuirse, ¿sí? Esto es un fenómeno natural que no podía pasar desapercibido, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esto se fundamenta en la aleatoriedad. Y la aleatoriedad es lo que nosotros vivimos día a día en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿qué es más fácil? ¿Ordenar o desordenar su habitación? Desordenar, profe. Desordenar toda la vida. Claro, es mucho más fácil. Usted llega de la universidad, quita el uniforme, bota por allá las cosas, eso usted ni sabe de dónde cae, pero cae de una forma aleatoria. ¿Sí? Cuando usted llega cansado de alguna parte, cansado de alguna parte, tira las cosas, la ropa ahí y usted no se da cuenta dónde cae. Al otro día, cuando le toca organizar, es que se dio cuenta dónde cayó. Eso es aleatoriedad. ¿Listos? Entonces, la aleatoriedad es una regla que rige el universo, ¿sí? La aleatoriedad es algo que rige, ¿cierto? Especialmente en circunstancias muy, muy pequeñas como son los átomos. Entonces, para organizar la habitación, ¿qué se necesita? Energía. Exacto, energía. Se necesita trabajo. Además de trabajo físico, usted tiene que pensar en dónde va a colocar esto, dónde se ve más bonito, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso demanda mucho más energía. Entre más usted invierta, o sea, entre más usted invierta en el orden, eso requiere más energía. ¿Sí? Yo quiero que vayamos a una conceptualización. Usted, por ejemplo, bueno, tiene que llegar y agacharse para recoger la blusa, ¿sí? Entonces usted llega y la blusa viene y la dobla, regularmente usted la pone en la lavadora, ¿cierto? Entonces va a la lavadora. Supongamos que es una blusa limpia, usted no usó y está en el piso, entonces usted tiene que doblarla, usted tiene que pensar en dónde la va a colocar, usted tiene que recoger las cosas del piso, tiene que pensar en dónde los va. Entonces, entre más gasto energético tenga el proceso, ¿correcto? Es más entrópico, ¿sí? Más entropía significa ese proceso. ¿Listos? Entonces este señor fue algo muy curioso
porque este señor presentó esta teoría de la entropía. eh, la presentó en un congreso por allá en 1905, 1906. Y resulta y pasa que con sus teorías, para demostrar una teoría usted tiene que tener un modelo matemático. ¿Sí? Desafortunadamente fue algo que yo aprendí ya en el posgrado, pero si yo hubiera entendido que todos los sistemas biológicos, todos los procesos biológicos, muchachos, están respaldados con matemáticas. ¿Sí? Usted, por ejemplo, más adelante vea por ejemplo, presión arterial, presiones del pulmón, de todo esto, de la respiración, cuando más adelante vean por allá eso, para que ustedes puedan entender realmente el mecanismo que está sucediendo ahí, ustedes tienen que manejar la matemática que hay detrás de eso, ¿sí? Igual que la osmolaridad, todas estas concentraciones que se van a encontrar día a día con sus pacientes diabéticos, que se van a encontrar con todas estas situaciones, ustedes tienen que ir más a fondo, entender la matemática de las cosas, la situación de las cosas. Una tarea dispendiosa, una tarea, pero muy bonita. Entonces, este señor viene y presenta eso en un congreso, ¿sí? Y bueno, nadie le entendió, pues no se sabe si no fue claro qué fue que pasó. El hecho fue que este señor sufría de depresión. Entonces, después del congreso, cuando no tuvo las expectativas que esperaba a partir del público, este señor vuelve a su hotel. Y él se sufría de depresión y resulta que él se suicidó en el cuarto del hotel. ¿Sí? Entonces imagínense pues que a los 2 años, después de que él presentó esta teoría, ya le entendieron. Se sentaron a mirar y dijeron, bueno, ¿qué fue lo que quiso decir este señor? ¿Por qué razón es? Entonces ahí fue que entendieron que realmente la aleatoriedad es algo que no puede ser excluido de la naturaleza. Es algo propio de la naturaleza. Y son las cosas, las respuestas más difíciles que existen, ¿no? Cuando es algo que no es evidente, o sea, algo que es evidente, pero no es evidente, que son las cosas inherentes a cada uno. Como yo preguntarle, por ejemplo, ¿usted por qué es así? ¿Sí? ¿Usted por qué tiene esa personalidad? Son cosas muy difíciles de contestar. Algunos dicen que bueno, que es la historia, pero si en la historia no me pasó esto, tan. Son preguntas muy difíciles de contestar. ¿Sí? Que, por ejemplo, cosas que están al día, pero usted tiene que filosofar mucho para poder observar esas cosas tan subjetivas, ¿no? Como es, por ejemplo, la aleatoriedad. Y más aún darle una matemática, una función matemática a un fenómeno de estos. Entonces, pues es algo bastante grande de admirar. Muy bien. Entonces luego llega Gibbs y llega y dice, bueno, ¿y esto para qué me sirve entonces? Que la aleatoriedad, que la entalpía, que no sé qué. Bueno, pues entonces llega Gibbs y reúne estas dos funciones en una ecuación muy simple una ecuación. Y Gibbs pues nos dio mucho la mano porque pues estas son cosas muy abstractas que al final uno dice, ¿cómo carajos mido el desorden de un sistema? ¿Sí? Entendiendo el concepto, pues es algo inverso a la entalpía, ¿no? Pero entonces, ¿cómo puedo volverle una magnitud? Entonces viene Gibbs y dice lo siguiente, dice que la energía libre de Gibbs, ¿correcto?, es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. ¿Listo? Esta es una ecuación. Función de estado. Sí queda claro, muchachos, lo que es la entalpía y la entropía. La fórmula que nos acabo de dar, sí. No la entendí. Perfecto. ¿Cuál? ¿La de Gibbs? Sí, la que nos acabaste de dar. Bueno, esta es una ecuación muy sencilla, muchachos, realmente es una ecuación muy sencilla en la que reúnen las funciones de estados muy subjetivos, ¿sí? Esta es, digámoslo así, el pilar de la termodinámica. Vamos a connotar la energía libre de Gibbs como este delta G. Ya voy a explicar la fórmula, como una delta G,
¿sí? Esto la vamos a llamar energía libre de Gibbs. Vamos a llamar esta delta H a la entalpía, ¿correcto? Y vamos a llamar esta delta S a la entropía. ¿Por qué le coloco un delta? Porque en las reacciones nosotros tenemos un estado inicial y un estado final, ¿sí? Entonces decimos que el estado final menos el estado inicial es un delta, ¿correcto? Por eso les coloco el delta. La ecuación no tiene mayor ciencia, simplemente es una resta y una multiplicación, no es más. Pero ¿cuál es la connotación conceptual que tiene esta ecuación? Es una cosa supremamente interesante. Cuando la energía libre de Gibbs es negativa, ¿correcto? Decimos que una reacción es exotérmica, espontánea, favorable. ¿Listos? Cuando la energía libre de Gibbs es negativa, decimos que es una reacción exotérmica, espontánea y favorable. Cuando decimos que la energía libre de Gibbs es positiva, entonces, ¿qué es, muchachos? Endotérmica, espontánea. Muy bien, exacto. Térmica, no espontánea, no favorable. Muy bien. Y cuando un sistema está igual a cero, la energía libre de Gibbs es igual a cero, decimos que es un sistema en equilibrio. Pero, ¿qué va a pasar con este sistema en equilibrio? Ningún ser vivo tiene una energía libre de Gibbs en equilibrio. Estos son sistemas ideales. Sistemas, digámoslo así, neutros, energéticamente muertos. ¿Listos? Vamos a tener estos dos casitos entonces. Estos dos casos los vamos a tener presentes. ¿Listos? Bueno, normalmente los de entalpía y entropía se dan en kilocalorías mol por mol o kilojoules mol. ¿Listo? En estas dos unidades. Los valores de entalpía, entre más entálpico sea algo, quiere decir que es mayor afinidad, más energético. Los valores de entalpía son entre más negativa sea la entalpía, ¿correcto? Digámoslo así, más energético, más favorable es la unión. Más favorable, sí, pongámoslo así de una vez. Más favorable es la reacción. ¿Listos? Entonces, tenemos una... ¿Puedes repetir lo último? Sí, entre más negativa sea la entalpía, más favorable va a ser la reacción. ¿Sí? Más favorable va a ser la reacción. Y entre más positiva sea la entropía, la reacción va a ser más desordenada. El sistema va a ser más desordenado. ¿Listos? Entonces, vamos a hacer de cuenta algo. Vamos a ver. Ustedes ya saben mucho de proteínas, ¿no? Ya tienen un vasto conocimiento de proteínas. Resulta y pasa que entre los procesos más entrópicos que existen es la unión de la solvatación. Por favor, apagamos el micrófono, Nicole. Listo, gracias. Bueno, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, algunos aminoácidos, como son la isoleucina, la leucina, o los que tienen cadena lateral aromática, como son la tirosina, triptófano, etc. Solvatar estos grupitos implica una entropía altísima. ¿Qué quiere decir solvatar? O sea, que las moléculas de agua empiecen a rodear esa parte de ahí, esos residuos hidrofóbicos. La solvatación de estos residuos hidrofóbicos es lo que conduce
digamos, al buried en inglés. Buried es como ¿cómo se dice? Buried es como la profundización o la interiorización de estos residuos hacia el interior de la proteína, y eso es lo que permite la formación de la estructura secundaria de una proteína, ¿sí? O sea, es necesaria el agua para que una proteína pueda funcionar. Saben que la estructura secundaria de la jerarquía es la tercera, la segunda la terciaria y la primera es la cuaternaria. O sea, función, ¿no? Estoy hablando en términos de funcionalidad para una célula. Entonces, la solvatación de estos residuos hidrofóbicos hace que haya un proceso entrópico muy marcado. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo, por ejemplo, una fenilalanina, ¿sí? En el que tengo estos grupitos hidrofóbicos de este anillo aromático muy marcados. Las moléculas de agua que comienzan a formar un clatrato aquí sobre la superficie, estas moléculas de agua comienzan a perder el orden y comienzan a rotar más rápidamente para tratar de orientarse en el estado de energía más favorable hacia esta superficie hidrofóbica. ¿Sí? Entonces, al rotar estas moléculas de agua alrededor de esto, aumenta los grados de libertad y por lo tanto el desorden de estas moléculas de agua que se encuentran sobre la superficie de este residuo hidrofóbico aumenta. Eso es para verlo un poquito más hacia una célula. ¿Listos? Pero que entendamos el proceso de entropía. Realmente, ¿qué es lo que significa? Con eso me basta y me sobra, muchachos. ¿Listos? ¿Queda claro entonces? Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, aquí luego vamos a ver estados de transición en enzimología. Vamos a dar un poquito, vamos a dar un poquito de progreso de la reacción en enzimología. Vamos a decir que bueno, tenemos un estado inicial y un estado final, ¿sí? Se supone pues que el estado final en una reacción, cuando la energía es mayor, pues tenemos una energía libre de Gibbs de 2, o sea, positivo, o sea, que es una reacción no exotérmica, sino endotérmica. ¿Listos? Pero eso lo vamos a ver un poquito mejor en enzimología. Me parece que es mejor verlo en enzimología. Bueno, en resumen, entonces, ¿qué es? El resumen de lo que acabamos de ver. Tenemos una reacción exergónica o exotérmica. Es una reacción química cuesta abajo, ¿cierto? O sea, que es favorable, espontánea, libera energía del entorno, su constante de equilibrio es mayor a 1, su energía libre de equilibrio es menor de 1. Y acá, estos otros parámetros que colocamos acá, reacciones de oxidación, pérdida de electrones, ganancia de oxígeno, pérdida de hidrógeno, todo esto hace parte del catabolismo. ¿Sí? ¿Por qué decimos que reacciones de oxidación? Ustedes ya conocen ya han visto por allí en biomoléculas la nicotinamina adenina-dinucleótido, el NAD. Sí, profe. Muy bien. Entonces decimos que reacciones de oxidación, ¿correcto? Es porque este NAD recibe un hidrógeno del catabolismo. Por acá tenemos el catabolismo, ¿sí? Y tenemos que el catabolismo cede este hidrógeno al NAD. Eso quiere decir que por acá en el catabolismo yo estoy oxidando. ¿Sí? Estoy oxidando para que este hidrógeno se venga acá al NAD y me reduzca el NADH. ¿Correcto? Entonces tenemos reacciones de oxidación. Tenemos pérdida de electrones, pues acá he perdido un electrón de un hidrógeno. ¿Correcto? Este electrón se viene para acá con esta nicotinamida de dinucleótido. Por acá tenemos ganancia de oxígeno, pues esto es una reacción oxidativa, por tanto el oxígeno está acá actuando en el catabolismo. Pérdida de hidrógeno y finalmente tenemos el catabolismo. Entonces, por acá tenemos la reacción endergónica, todo al contrario. Bueno, miren que algunas reacciones, vamos a ver una reacción, vamos a hacer de cuenta que estamos en un laboratorio y vamos a ver el comportamiento. Profe, o sea que, por ejemplo, en el ciclo de Krebs,
cuando pasa de cetoglutarato a succinil-CoA, se está dando una reacción exergónica, ¿no? Porque hay una pérdida de hidrógeno y una reacción de oxidación. Exacto, sí señor. Todo el catabolismo es una reacción exergónica. Listo, a excepción del primer paso de la glucólisis, ¿no? La primera parte de la glucólisis hay un gasto de ATP. Por lo tanto, ahí decimos que es una reacción endergónica. De resto, todo es exergónico. Tú estás reduciendo un transportador de electrones que ahí tienes una energía potencial. ¿Listo? Que es la reducción del NAD y del FAD ahí en ciclo de Krebs. Profe, una pregunta. Cuando la constante de equilibrio es igual a 1, Cuando la constante de equilibrio o qué? Cuando la constante de equilibrio es igual a 1, quiere decir que los reactivos y los productos son iguales. En este caso, reactivos y productos son iguales. ¿Como si no hubiera energía o qué? No, pero no me atrevería a decir que es un sistema en equilibrio porque igual tienes formación de productos. Sí, mira qué muy buena pregunta. Yo diría que el 50-50. Sí, están 50-50. No, yo diría que eso ya es algo espontáneo, ¿no? Pues que es un punto medio. Ese es el problema de los puntos medios. El problema de los puntos medios es que no se sabe si es blanco o negro. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Aquí tenemos que usar un poquito, ¿cómo se dice esa palabrita? En términos coloquiales, la malicia indígena. Eso tiene un nombre, espérate, es como ayúdenme con esa palabrita, es una palabrita muy usada. Aquí tenemos que emplear ¿cómo se dice? Sí, como el sexto sentido, ¿no? Sí, ese. O sea, aquí te tienes que ser muy, 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 muy objetiva y decir, bueno, el 50-50 será espontáneo o no espontáneo. Sí, a mí me parece que es un poco difícil establecer en este punto. Yo diría que o sea, es muy fácil cuando te ponen 30% de producción, de formación de productos, tú dices, eso no es espontáneo. 80% de formación de productos, eso es espontáneo. Lo difícil es llegar a un punto neutral que sea 50-50. 50-50 los reactivos, los reactantes, la cantidad de reactantes o concentración de reactantes es igual a la de reactivos, porque cuando uno despeja en la ecuación la constante de equilibrio, tendríamos, si la cantidad es igual arriba, por decir algo, 2, y abajo 2 dividido 2 da 1, y ahí la constante estaría dando 1. Entonces la cantidad de reactivos es igual a la de reactantes. Exacto, pero no sé si... De productos es igual a la de los reactantes, ¿sí? O sea, productos igual a los reactantes, porque dice la ecuación, constante de equilibrio es igual a la concentración de los productos sobre la concentración de reactantes, pero lo que decía, si ambas son iguales, 1 o 2, el numerito que sea, entonces, si son iguales es 2 sobre 2, 3 sobre 3, 4 sobre 4, entonces eso da 1, y ahí nos daría la constante de equilibrio 1. Exacto, pero la pregunta es, ¿eso es exotérmico o endotérmico? Profe, yo estoy leyendo y dice que varía si es exotérmico o endotérmico dependiendo de la temperatura ambiental. Pues que puede ser 50-50, pero que tiende a ser más a reversible, o sea, a exotérmica. A exotérmica. Okay. Se tiene que estar en unas condiciones de presión, temperatura, porque cualquier cambio en presión o temperatura nos va a hacer desplazar la reacción a uno u otro lado. Exacto, muy bien. Sí, exacto. Bueno, sí, parece, entonces va a depender como del entorno. Pero el compañero dice que puede llegar a catalogarse como exotérmica, pues habría que revisarlo rápidamente. Pero muy chévere tu pregunta, me gusta cuando nos ponemos a pensar. Bacano, muy bien. Voy a mandar entonces un vínculo para que se metan ahí a un ejercicio chiquitico. Realmente no es un ejercicio, no es un video ahí que vamos a ver.
Que vamos a hacer de cuenta que estamos dentro de un laboratorio. ¿Sí? Aunque la historia no es en un laboratorio, ¿no? Bueno, chat, por aquí le voy a mandar. Listo. Metámonos ahí. Ya le voy a compartir la pantalla que también me voy a meter ahí. Profe, qué pena, otra pregunta. No, claro, para eso estamos. Cuéntame. Profe, lo que pasa es que esta semana hablamos con la profesora María del Carmen sobre si podíamos tener las clases presenciales, incluso las teóricas. Y ella nos dijo que sí se podía si llegábamos a un acuerdo. De sodio con agua en un vaso y el vaso se vuelve súper caliente, se pone muy caliente. En sentido contrario, el cloruro de potasio, miren cómo reduce la temperatura. El cloruro de potasio también ayuda a mantener frío la solución. Por ejemplo, usted prepara con agua fría, prepara cloruro de potasio, la temperatura se mantiene fría por mucho más tiempo, a diferencia del agua normal. ¿Listos? Bueno, vamos a seguir por acá entonces. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las moléculas? Bueno, vamos a ver un poquito de reacciones acopladas, el concepto de reacciones acopladas. Las reacciones acopladas son las que suceden dentro de un sistema celular. Para que una célula funcione, necesita energía, y eso ya lo sabemos. Eso ya se sabe, no es ninguna novedad, ¿correcto? Pero esa energía tiene que venir de alguna parte. O sea que en este orden categórico, lo primero que tiene que suceder dentro de una célula es el catabolismo. ¿Sí? Quiere decir que el catabolismo está acoplado al anabolismo. No puede haber anabolismo sin primero haber catabolismo. O sea, no puede ocurrir una reacción endotérmica o endergónica sin haber primero una reacción exergónica o exotérmica. ¿Sí queda claro? O sea, primero tengo que producir calor para que esto después sea usado en una reacción endergónica o endotérmica. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, profe. Listo, es un concepto bastante fácil de asimilar. Bueno, aquí pues está un resumen de los organismos vivos. Esto ya lo hablamos al principio de la clase la semana pasada. Aquí tenemos la diferencia entre reacciones, que ya lo vimos. Esto pues es algo de entropía. Vamos a ver compuestos de alta energía. ¿Listos? En primer lugar tenemos en alta energía, tenemos al adenosintrifosfato. ¿Sí? Este es, digámoslo así, nuestro combustible. Tenemos entonces, esto es un nucleótido. Tenemos adenina, tenemos ribosa y tenemos 3 grupos fosfatos unidos por enlaces fosfodiéster. ¿Listos? Regularmente este es un enlace resonante, o sea que los electrones están de aquí hacia acá. ¿Sí? Están pasando de aquí hacia acá. Y este enlace fosfato es roto, ¿listos? Por una molécula de agua. Por eso se llama hidrólisis del enlace fosfato. ¿Qué es una hidrólisis? Una hidrólisis, pues simplemente nosotros rompemos aquí este enlace del tercer fosfato del nucleótido. Y al romper este enlace, entonces nos queda el fosfato. Nos queda el grupito fosfato. Bueno, aquí me quedo un poquito desnivelada las cargas. ¿Listos? Y nos queda acá el hidrógeno acá, acoplado acá. ¿Sí? Este se viene para este enlace de fosfato de aquí y este hidrógeno se viene para este oxígeno de acá y ya me queda entonces el enlace, los respectivos compuestos como tal. Esta ruptura de este enlace fosfato me genera una energía libre de Gibbs de menos 31 kilojoules.
por mol de ATP. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué me queda de producto? Me queda esta energía recolectada más ADP. ¿Por qué? Porque perdió este grupito fosfato, se ha ido. Y me queda adenina difosfato. ¿Listos? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Sí. Muy bien, muchachos. Por acá tenemos otro combustible que es usado especialmente por los músculos, que es la fosfocreatina. La fosfocreatina no tiene un enlace fosfodiéster, ¿sí? Sino que tiene un enlace aquí con un amino, ¿correcto? Y aquí lo que pasa es que se da una ruptura de este enlace también por hidrólisis, ¿correcto? Y esto me produce una energía de menos 43 kilojoules sobre mol. ¿Listos? Profe, esa energía se tomaría como energía Gibbs, ¿cierto? Sí, energía de Gibbs, correcto. Energía de Gibbs. Y esta es una energía, digámoslo así, anabólica, ¿no? Esta energía puede ser utilizada, empleada para construir, se toma con otras proteínas para construir fibras musculares, por ejemplo. Sí. Entonces la fosfocreatina se podría usar como un compuesto anabólico. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta pues, que esto tiene grupos, es rico en grupos aminos, ¿sí? Y estos grupos aminos pues, pueden tener algún efecto sobre el riñón, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta en el consumo de la fosfocreatina, por ejemplo. ¿Listos? Bueno. Y por último tenemos el más energético, que es el fosfonolpiruvato. Fosfonolpiruvato, al romper este enlace aquí de fosfato, me queda en piruvato y se forma menos 62 kilojoules mol. Tener en cuenta que este es un intermediario de la glucólisis, ¿sí? Y esta energía que se libera aquí de menos 62 kilojoules mol hace que el paso de piruvato a fosfonolpiruvato sea irreversible. Ya lo vamos a ver en glucólisis, que es un paso completamente irreversible. ¿Listos? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Profe, el paso del fosfonelpiruvato a piruvato es irreversible. Sí. De piruvato a fosfonolpiruvato. Bueno, entonces te dejo la palabra, Elsa. Tienes 20 minutos para que nos hagas la presentación. ¿Cuántos minutos te dije, Elsa? ¿Elsa? Sí, ya entonces ¿Lista? comparto pantalla. Listo, entonces voy a dejar de compartir pantalla y comenzamos. Bueno, Elsa nos va a hacer una presentación de cómo estos sistemas termodinámicos que estamos viendo podrían tener definitivamente tiene relación con las ciencias básicas, con la investigación, pero cómo podría llegar a tener un efecto o digámoslo así, una relación con las ciencias clínicas o ciencias médicas. ¿Listos? Dale, Elsa, a ver, preséntanos, porfa, lo que tienes. Un momentico, tengo el micrófono abierto, ¿me están escuchando? Sí, te estamos escuchando, Elsa. Sí, ok. Buenos días para todos. Bueno, yo les voy a presentar entonces este artículo que... No has compartido, disculpa, qué pena, no has compartido la pantalla, Elsa. No, entonces pero yo sí la tengo aquí. Carambas. Un momentico, entonces, a ver. Yo sí dije compartir. No. Compartir pantalla, pero entonces me la tienen que ceder allá. Compartir. ¿Ya? Sí, ya. Ahora sí, listos.
Muy bien, bueno. Les estaba diciendo, bueno, esta presentación corresponde a una tesis doctoral, entiendo que es la del doctor José Oñate, nuestro profesor, y que fue en asocio de otro grupo interdisciplinario de la Universidad de Antioquia y de la Universidad de Murcia, en España, con patrocinio de Colciencias, y lo presento yo, que soy Elsa Aguirre del programa de medicina. El título es El aumento de residuos cargados positivamente en cecropina D tipo Galeria melonella y cómo favorece su interacción con modelos de membrana que imitan membranas bacterianas. Voy a comenzar por explicar, yo pongo pantalla completa, ya. Voy a empezar por como explicar el título para que puedan entender de qué se trata este trabajo, que tiene mucha ciencia, mucha cosa, mucha química, mucha fisicoquímica, mucha termodinámica. Entonces, dice, el aumento de residuos cargados positivamente en cecropina D. Cecropina D es un... Ay, se me pasó la pantalla. Un momento. Ay, me va a tocar porque es que este botón de mi computador está como fallando, el D. Me va a tocar darle fin de la presentación. Aquí, ya. Entonces, les estaba diciendo de que iba a explicar el título. Entonces, la cecropina D, tipo Galeria melonella, ya más adelante les voy a mostrar. La Galeria melonella es un insecto que produce esta cecropina D, pero en este artículo no usamos los investigadores usaron una de tipo sintético, pero que es que tiene un carácter antibiótico. Y esa sustancia que tiene carácter bactericida, cuando es cargada positivamente, ya les explicaré más adelante cómo se hace lo de la cargada positivamente, entonces va a interactuar con unos modelos de membrana que se hicieron también in vitro, y que estas membranas están simulando como si fuera la membrana bacteriana. Entonces es un antibiótico que cómo actúa con una membrana hecha en laboratorio, ¿sí? Entonces ahí ya les di unos tips para entender cómo de qué vamos a hablar. Bueno, entonces como introducción tenemos disculpa, ¿sí? Elsa. Muchachos, hacer preguntas porque esto también es tema de parcial, ¿listos? Para que no les vaya a coger de sorpresa en el parcial esto. Entonces, cualquier preguntita se la hacen a Elsa, y si Elsa pues no tiene la información, yo le ayudo, ¿bueno? Correcto, sí, porque aquí tenemos justamente al doctor manager del estudio. Bueno. No me sonroje, Elsa, no me sonroje. Bueno, entonces estaba diciéndoles que los péptidos antimicrobianos son moléculas esenciales en la inmunidad innata, y numerosos ya de estos péptidos son de origen sintético y han sido evaluados como agentes potenciales terapéuticos por el cambio de permeabilidad que causan en las membranas bacterianas, tanto de gram positivos, gram negativos, y también en algunas micobacterias, hongos. Estos antibióticos son... Elsa, qué pena sí, interrumpirte ahí. Quería comentarles, muchachos, que el año pasado con una chica de medicina, una chica de apellido Herrera, bueno, no sé si alguien la conoce, pero en octavo o noveno semestre, ella está haciendo la tesis con péptidos y con micobacterias, ¿sí? Y entonces el año pasado tuvimos la oportunidad de hablarlo con Mycobacterium smegmatis, y de una concentración pues relativamente podría ser pues tentativa con un candidato terapéutico, porque pues no sé si ustedes ya han visto algo, es algo muy difícil de erradicar. Tratamiento con tuberculosis, tienen que meter isoniazida, tienen que meter rifampicina, tienen que meter una cantidad de antibióticos que el pobre riñón sufre como nadie, ¿sí? Y con esta chica demostramos que efectivamente si hay una inhibición de Mycobacterium smegmatis. Este año hemos conseguido Mycobacterium tuberculosis,
pero bueno, no tenemos péptido en este momento, toca sintetizar, toca buscar plata para sintetizar este péptido. Y para que vean pues que nosotros también estamos haciendo esto en la universidad, que esto no es por allá lejano, ¿no? Esto no es lejos ni nada de eso, sino que lo estamos haciendo aquí en la universidad. Listo, Elsa, qué pena interrumpirte. Sí. No, tranquilo, mejor porque todos los aportes que vengan, bienvenidos. Listo, Elsa, muchas gracias. Estos péptidos antimicrobianos son de carácter anfipático. Recordemos en nuestros conocimientos que vimos que anfipático es que tiene tanto características hidrofílicas como hidrófobas y caracterizados más por propiedades catiónicas y tienen alrededor de unos 50 residuos de aminoácidos y se ha comprobado en muchos estudios que avalan que al aumentar la carga en la secuencia del péptido se mejora la actividad antimicrobiana y la interacción entre el péptido y la membrana microbiana. Recordemos que la membrana microbiana es aniónica, ¿sí? Cuando uno, lo que vimos en fisiología, de que se determinan los potenciales de membrana con electrodos, con el equipo, y da un valor negativo, entonces es carácter aniónico. ¿Qué se hizo en este estudio? Se hizo una investigación comparativa entre 3 péptidos. Los 3 péptidos son el cecropina D, que es el similar a la cecropina D de lo que les decía, aislada de un insecto, y 2 péptidos catiónicos que son esta misma cecropina D, pero que fue cargado uno que se llama, lo nombraremos como DM1. Perdone, antes de todo, el que no se cargó, la nomenclatura que se usa en el estudio es WT, el que se cargó con 5 cargas, DM1, y el de con 9, DM2. Ya más adelante les voy a decir cómo fue lo del cargue a esos péptidos. Y se evaluaron las interacciones y cambios termodinámicos en la interacción entre los péptidos antimicrobianos y las membranas modelos que imitan membranas microbianas. Y les coloqué, esto fue realizado in vitro. ¿Qué se investigó? Se investigó la influencia de la carga en las interacciones y para esto se apoyaron los investigadores en la calorimetría diferencial de barrido. Se investigó la segregación de los lípidos en la membrana modelo al interaccionar con los péptidos y esta se evaluó por espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier. La interacción entre péptido y lípido que nos va a permitir ver la selectividad de enlace en las interacciones. Allí se tienen interacciones electrostáticas de tipo Van der Waals y entre el péptido catiónico y la membrana aniónica. Para esto se apoyaron en esta metodología analítica, titulación calorimétrica isotérmica, dado que este método es altamente sensible cuando se va a trabajar así en membranas monolaminares. Y también, por otro lado, se usó como un software, fue lo que entendí, esa partecita ahí, de que para evaluar la estructura de hélice peptídica y ver las polaridades de los residuos intermoleculares entre los péptidos y la membrana. Bien. ¿Qué materiales y métodos se tuvieron en este estudio? Arrancamos por los péptidos. Los péptidos, entonces les decía que se hizo una investigación comparativa. La cecropina D, la que no se le, o sea, tal cual como se compró, era esta, WT, y los 2 péptidos catiónicos que les decía, el cargado con 5 y el cargado con 9. ¿Cómo se hace el cargue de estos péptidos? Entonces, miren, aquí tenemos las estructuras, aquí yo las retomé y les hice el ejercicio. Este es el péptido como tal, estos péptidos fueron comprados, ¿no? Sintetizados por esta compañía.
de la Universidad de Lausana en Suiza. Entonces estos péptidos fueron adquiridos allí. Este que es el péptido original, ¿sí? Sin ninguna carga. Luego aquí tenemos el péptido al que se le colocaron 5 cargas. ¿Qué se le hizo cuando dijimos que se le colocaron 5 cargas? Si ven aquí, tengo en rojo colocados los aminoácidos que se les cambiaron a este péptido. Y ese péptido, esos aminoácidos que se cambiaron son la R, que es la arginina, y la K, que es la lisina. Aquí les traje estos 2 péptidos, los péptidos, la lisina y la arginina, que tienen carga, tienen aquí unas cargas positivas, ¿sí? Elsa, son aminoácidos, no péptidos, ¿bueno? Ay, perdón, aminoácidos, sí. Estos son aminoácidos, sí, me disculpan. Estos son aminoácidos que tienen cargas positivas, y esas cargas positivas son las que están aquí haciendo que el péptido tenga esa carga, el uno mayor que la otra, ¿sí? Esta acá, y esto recordemos que son la nomenclatura internacional de los péptidos, ¿sí? Arginina, lisina, histidina, triptofano, bueno, todos los péptidos que nosotros conocemos. Perdón, los aminoácidos que nosotros conocemos. Esta es la Galeria melonela, o sea, de donde fue inicialmente estudiado el péptido cecropina D. Entonces, esta Galeria melonela es la polilla de la cera, cuyo larva es el gusano de la cera, y es una especie de insecto lepidóptero de este orden, Rosata, y que produce la cecropina. Adicional, es una plaga agrícola en las colmenas de abejas melíferas, o sea, allí ella desplaza las abejas de sus panales, pero se ha descrito estudios en biodegradación acelerada de polietileno por larvas de esta especie que la degradan a etilenglicol. Adicional, pues el poder antimicrobiano que tiene, pero son cantidades pequeñas en lo que yo sé de que se producen. Entonces, por eso es que ya se han estudiado el péptido y se sintetiza. Bueno, para recorderis así de poder entender en lo que consistió el estudio, entonces aquí les traje las membranas bacterianas. Las membranas bacterianas, si bien recordamos, tienen en su estructura, aquí en su composición, los fosfolípidos, ¿sí? Creo que se me pasó una, porque un momento, es que tengo con problema. No me sirve el botón de paz. A ver. No, sí está más adelante. Entonces, en la estructura de las membranas tenemos aquí el carácter en una capa de fosfolípidos en las bacterias gram positivas, y en las gram negativas de igual manera, que es doble. Y estas son el tipo de membrana que justamente se hicieron a nivel de laboratorio, que ya les voy a contar cómo se hicieron también, para simular una membrana unilaminar y una membrana multilaminar, ¿sí? Bien. Aquí tenemos entonces las membranas y los lípidos que se usaron. Los fosfolípidos, ¿sí? Entonces, como fosfolípidos, aquí tenemos el DMPG, POPG, que los vamos a ver, el POPC, DMPC, que son los fosfolípidos usados para simular la membrana, ¿no? Porque recordemos que tienen fosfolípidos, entonces estos fueron los que el dimiristol, glicerol, no me voy a poner a detallar, sino voy a decir en la parte final que tenían al final glicerol y otro tenía fosfocolina. Aquí les traje cómo es la estructura así de ellos. Es el ácido graso. En el caso del palmitoil, sería el ácido graso, el glicerol, y aquí tendría, aquí en esta parte estaría un fosfórico, como es este caso aquí, y con el fosfórico está aquí interaccionando la colina para formar, entonces, en el caso de estos DMPC, los que tienen la C final, que son los que tienen colina. De esta manera, pues entonces, se tienen los péptidos, los fosfolípidos,
que tenemos en las membranas. Las membranas que se usaron o que se hicieron a nivel de laboratorio fueron unas unilaminares. Esto es, yo recuerdo que vimos algo ustedes conocen respecto a los liposomas. Los liposomas, cuando tenemos una capa aquí sola de lípidos que se orientan con su zona hidrófila hacia afuera y la parte de la hidrófoga hacia el interior, forman así una capa, así como un anillito, y aquí tenemos una membrana unilaminar. Cuando aquí tenemos que son varias capas, como sucede, por ejemplo, en el caso de las bacterias gram negativas, que pudiera uno simular que esta es la primera capa y esta es la segunda, entonces tenemos una membrana multilaminar. Estas fueron hechas para simular una membrana biológica. Si algo no entienden o en la parte química que no les quede claro, me pueden interrumpir. Y ahí miramos a ver cómo les damos respuesta. Bien. Listo, Elsa, muchas gracias. Ya habiéndoles contado sobre cómo se hicieron la membrana que se necesitaba para hacer el estudio, hecha con los fosfolípidos y teniendo ya los péptidos cargados, entonces entramos a ver un poco sobre lo que fueron los métodos analíticos. Voy a muy brevemente, porque cada método de estos tiene detrás una cantidad de ciencia y lo que decía el profesor, una cantidad de fórmulas matemáticas. Yo no voy a entrar en detalle de eso, sino les voy a contar así en qué consiste. Bueno, entonces decíamos, en la introducción les decía que para ver la influencia de la carga en las interacciones entre péptidos y membranas, entonces los investigadores se apoyaron en la calorimetría de barrido diferencial. ¿En qué consiste esta metodología? Es una técnica termoanalítica en la que la diferencia de calor entre una muestra y una referencia es medida en función de la temperatura. El que fluya más o menos calor a la muestra depende si el proceso es exotérmico o endotérmico. Ya no vamos a detenernos porque ya lo sabemos. Determinándose la diferencia de flujo calorífico entre la muestra y la referencia. Los equipos que nos hacen estas mediciones se llaman los calorímetros DSC, o sea, con el escaneado diferencial o barrido diferencial, y nos miden la cantidad de calor absorbido o eliminado durante tales reacciones, obteniéndose una curva de flujo calorífica versus tiempo. Y de esta manera, como anotaba anteriormente el profesor, esa liberación de calor o absorción de calor, que es la medición en entalpías de lo que sucede en las interacciones de las transiciones entre en una reacción química. En esta es entre el péptido y la molécula, entre el péptido y la membrana simulada bacteriana que contiene los fosfolípidos. Creo que ya no voy a decirle lo de la entalpía porque ya el profesor nos lo explicó anteriormente. Entonces, pero ya aquí es de rescatar es que es de gran utilidad en procesos químicos y bioquímicos. Ya vimos lo de si es negativa o positiva. Y una de las aplicaciones muy grandes de esta metodología es una herramienta valiosa en control de calidad para valorar la pureza de las muestras, la pureza de los fármacos, polímetros y establecimiento de rutas metabólicas, y también en taxonomía bacteriana y fúngica y en efectividad, infectividad, ¿sí? Infectividad es refiriéndonos a infección. Elsa, qué pena, una preguntita. Sí. Es que no entendí, o sea, este proceso se hace con el fin de ver si el péptido sí entra a la membrana de la bacteria y si actúa ahí. O sea, ¿la diferencia de calor demostraría que él sí actúa o qué? Sí, mira,
Sí, exactamente. Aquí lo que se va a evaluar es la interacción entre el péptido que tiene que es bien conocido, que tiene una característica antimicrobiana, y la membrana in vitro, que está simulándonos la membrana de una de las bacterias. Y allí, ese diferencial, esa reacción allí va a verse reflejada. Ya lo vamos a ver en unos gráficos, donde va a verse reflejada por algún cambio. Entonces, en el caso aquí de la calorimetría de barrido diferencial, es que esas reacciones pueden ser exotérmicas o endotérmicas, como les decía aquí. Entonces, el calorímetro, ¿qué me va a hacer? El equipo lo que va a hacer es detectarme si hubo liberación de calor o si fue necesario darle calor al sistema, ¿sí? En forma general, porque en forma general el equipo se usa para uno u otra cosa, ¿sí? Para evaluar reacciones exo o endotérmicas, ¿sí? Entonces, si el proceso demuestra que fue exotérmico, ¿significa que el péptido sí actuó sobre la membrana o al contrario? Indicaría que hubo una interacción entre el péptido y la membrana y que esa interacción fue exotérmica, o sea, liberó calor, ¿sí? Pero ya el detalle de las interacciones, pues ahí tendríamos que entrar uno a estudiar ya químicamente las fuerzas que allí se rompieron, ¿sí? Fuerzas que estaban existentes, fuerzas de Van der Waals, fuerzas que se dan allí entre el péptido y que hacen que la estructura conformacional del péptido cambie y eso haya una liberación de energía. ¿Sí? ¿Se quedó? Sí. Pero... ay, perdón, Valen, termina. No, Pau, dale tú. Y ya si algo yo pregunto. La calorimetría de barrido diferencial lo que nos va a decir es si esa interacción entre el péptido y la membrana es exotérmica o endotérmica. Exactamente, sí. Independientemente, eso es un método en forma general, sí, en forma general que me va a evaluar si la reacción libera calor o tiene que absorber calor, hay que suministrarle calor, ¿sí? Así en forma general. Que en particular para este estudio, entonces se apoyaron los investigadores en esta metodología, porque cuando hay interacción entre los péptidos y cuando decimos los péptidos estamos hablando los fosfolípidos, ¿sí? Y la membrana que tiene una característica también peptídica, ¿sí? Entonces va a haber esas interacciones, allí van a tener que darse y allí tiene que haber en cada reacción química, o sea, siempre hay un gana-gana de energía o pérdida de energía, lo que veíamos en la clase anterior. No hay ningún proceso que sucede en el universo donde no haya o ganancia o pérdida de energía. Incluso hay una ley que es la materia no se crea ni se destruye, sino se transforma. Entonces, si yo tengo energía, la energía se me va a transformar en materia o la materia en energía. En este caso aquí es que esas interacciones van a ocasionar cambios conformacionales o estructurales en ellos que van a haber liberación o absorción de calor. ¿Sí? Sobre esa pregunta de Pau, es mi pregunta. O sea, las interacciones pueden ser de ambos tipos, exotérmicas y endotérmicas, o para saber si hubo una interacción entre el péptido y la membrana, debe ser solo una de ellas, digamos. Solo si el proceso es exotérmico significa que hubo interacción. Mira. Excelentes preguntas. Qué pena que yo meta la cucharada aquí. Mira, esta técnica, ¿cierto? Lo que hace es hacer un barrido de temperatura. Entonces voy a intervenir aquí, Elsa, voy a rayar un poquito. Sí. Tranquilo. Mira, nosotros tenemos una membrana construida. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer este equipo? ¿Qué hace? Lo que hace es que empieza a calentar esta membrana. Esto tiene una fase, un estado
a temperatura nuestra, a temperatura ambiente, tiene un estado que se llama gel, ¿sí? Fase gel, ¿correcto? El equipo comienza a calentar esta membrana. ¿Listos? El equipo comienza a calentar esta membrana y al calentar esta membrana a más de 25 grados centígrados, decimos que se encuentra en fase líquido cristalino. Líquido cristalino no significa que la dañe. Líquido cristalino lo que hace es aumentar la fluidización de esta membrana, ¿sí? Pero este cambio de fase entre gel a líquido cristalino tiene un reordenamiento de los fosfolípidos que hace que me absorba mucha energía. Por lo tanto, en el termograma yo voy a ver esa absorción de este tipo, ¿sí? Endotérmico. ¿Por qué? Porque yo estoy absorbiendo calor, se está absorbiendo calor en la membrana y de repente hay este cambio de fase y este cambio de fase hay, digámoslo así, un reordenamiento brusco de los fosfolípidos, ¿correcto? El cual se va a ver reflejado en un pico endotérmico en el termograma. Cuando se adhiere péptido, ¿qué pasa? Cuando se adhiere péptido, esto es en un sistema puro, vamos a verlo así. Cuando se adhiere péptido, este pico se deforma, prácticamente se destruye, y entre más fuerte sea el efecto sobre este pico, digamos que voy a tener un pico así después, quiere decir que más fuerte es el efecto del péptido sobre la membrana. ¿Está? Entonces existen unas correlaciones entre estos efectos tan fuertes que existen con respecto al mecanismo que le está actuando. Hay algo que hay una bondad muy grande de estos péptidos que Elsa no la mencionó, es que estos péptidos tienen una baja respuesta de resistencia, que es el gran problema que hoy tenemos en día. Si hoy en día tenemos resistencia a casi todo lo que existe en la clínica, ustedes se van a encontrar con, cuando vean en medicina interna, van a encontrarse con infectología, van a darse cuenta que existe resistencia a todo prácticamente. Entonces esa es la urgencia, nuestra necesidad de buscar nuevas alternativas antibióticas que sean capaces de hacer esto. Y los péptidos son unos agentes pues potencialmente aplicables debido a que dañan la membrana de esta forma, como se muestra aquí, daña la membrana así y es muy difícil para la bacteria repararla, muy difícil crear un mecanismo de resistencia de una bacteria para ser reparado esto. Existe ya resistencias también a péptidos, pero son, pues, de momento son muy escasas afortunadamente. ¿Sí te queda un poquito más claro el principio de la técnica? Profe, creo que sí, pero para confirmarlo, el proceso es endergónico cuando cuando se hace todo este procedimiento solo respecto a la membrana. Pero exacto, para saber si sí hay interacción entre péptido y membrana, debe haber un proceso exotérmico para que baje. No, de momento me parece muy bacano lo que tú me estás diciendo. Chévere como lo estás mirando. ¿Por qué razón? Porque esta técnica lo que me muestra es si hay o no hay interacción. O sea, si hay un efecto sobre la membrana o no. La que me muestra la interacción como tal es la de titulación isotérmica, que ahorita también me imagino que Elsa la va a mencionar, pero me parece muy chévere porque eso quiere decir que están entendiendo, me tienen conmovido porque el primer grupo que es capaz de asimilar lo que quiere decir esto. Está muy bacano, muy bacano. Nunca había visto esto, muchachos, y los felicito. Me parece muy chévere que lo hayan interpretado así. Bacano, los felicito. Listo, Elsa, aquí, por favor. Listos. Bueno, entonces ya con la suficiente ilustración sobre este método, vamos a pasar al otro método que usaron los investigadores para en este estudio. Se utilizó entonces para determinar las transformadas de Fourier. ¿Para qué nos sirven? Con esta metodología lo que les permitió ver es cuánto los péptidos, el WT, el DM1, el DM, se unen a la membrana en el modelo que contenía el glicerol, ¿sí? Y el fosfolípido, los fosfolípidos con glicerol y los fosfolípidos con la colina. Entonces, para eso usaron el equipo Nicole, de Peltier
es una compañía que fabrica equipos. ¿Y en qué consiste? La espectroscopía infrarroja de transformadas de Fourier, que fueron un estudio hecho por este señor, es una técnica que usa unas ecuaciones matemáticas, como anotaba el profe ahora ratito, y que transforman señales entre el dominio del tiempo al espacio y el dominio de la frecuencia sin alterar su contenido de información. ¿Qué hace allí esta tecnología? Separa series temporales, o sea, ondas complejas en ondas simples. Ya les voy a explicar con esto como qué significa. Termina aquí. La serie temporal se puede pasar a un gráfico de frecuencias obteniéndose un espectro de frecuencias o mapa de frecuencias. Recordemos que frecuencia en biofísica que lo vimos es el número de vueltas o repeticiones dividida por unidad de tiempo en segundos. Bueno, entonces, ¿en qué consiste? Les iba a explicar aquí, es que se me va, qué pena, pero es que tengo el botón malo de esto. Entonces, les decía que lo que hizo el señor es que estas uniones que van a darnos algo así como esto, ¿sí? Un gráfico, pero en este gráfico hay numerosas ondas, aquí 1, 2, 3, que son las que están aquí en este otro esquema del lado. Entonces, ¿qué es lo que hace las transformadas de Fourier? Transforma esto que es complejo, es las interacciones que se están dando entre los diferentes grupos funcionales que tengan las moléculas en forma general, lo va a descomponer en cada una de estas que corresponde, por decir algo, una de estas que fuera la interacción del grupo carbonil, otra del CH2, bueno, o en las moléculas que yo tengo en cuestión. Esa descomposición aquí en ondas simples, él las llevó a una ecuación. Y con esa ecuación es que los equipos pueden esas ondas medir esto que es complejo, lo llevan a esto que es simple y mediante esa ecuación matemática entonces nos van a dar un resultado. Y ese resultado es lo que aquí decía que transforma algo que está en el espacio, o sea, lo que eran las interacciones entre la membrana modelo y el péptido, ¿sí? No lo va a llevar a algo tangible, algo que yo puedo ver en cómo se da. Este tipo de metodología tiene grandes aplicaciones en física, en ingeniería en electrónica, en mecánica, en comunicaciones, en sonido, o sea, todo lo que maneje ondas, que es casi toda una cantidad de procesos, entonces nos va a permitir usar esta metodología. Para el análisis de señales biomédicas es de gran aplicación, es así como tenemos que en la parte médica, el análisis espectral del comportamiento global de los cromosomas, entonces apela a esta técnica. El procesamiento de imágenes generadas en econogramas, en resonancia magnética, en tomografía axial. Y también en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Sí. O sea que este mecanismo es el mismo. No sé si tú me lo puedes responder o el profesor. Es un mecanismo que se utiliza para cuando a un paciente se le hace un electroencefalograma o unos potenciales evocados para mirar la reacción neurológica que tiene en los diferentes lóbulos del cerebro. Pues depende de el equipo, porque pueden hacer barridos con RMN, con resonancia magnética nuclear, o puede ser con transformadas de Fourier. Ya en la parte de la medicina hay numerosas otras aplicaciones. Tendría uno que ver cuál es la tecnología de fondo que maneja cada equipo. Eso lo dicen en el brochure informativo que tiene cada equipo. Dice soportado en transformadas de Fourier o en resonancia magnética nuclear, ¿sí? Que son todas, y todo gira alrededor
de cuestiones electrónicas, ¿no? Lo que nos hablaba el profesor en la clase anterior, de interacciones entre átomos, moléculas, todo eso gira alrededor de eso. Mira, este no es el equipo, ¿no? Esto mide luz, ¿sí? Esto mide luz, esto es por Planck, por la ecuación de Planck, lo que mide esto. El potenciales evocados y toda esta otra parte es por electricidad. Entonces, la sensibilidad es completamente distinta, el principio es completamente distinto. ¿Listo? ¿Sí te queda clara la respuesta? Sí, profe, ya. Listo, vale. Algo que olvidé decirles aquí es de que esta metodología, si ven que dice EIR, entonces se soporta para hacer que estas moléculas vibren y se puedan hacer las mediciones respectivas, entonces hace uso de la tecnología infrarroja. Recordé, aquí traje este esquemita para decirles en qué consiste la tecnología infrarroja. Recordemos que en el espectro solar tenemos que si se descompone la luz que nosotros, la luz solar, entonces esa luz solar la vamos a tener teniendo radiación, que tiene unas radiaciones de una longitud de onda muy fina, que es la ultravioleta, otra que es la visible, que es donde nosotros estamos aquí, que vemos los objetos, y otra que es la infrarroja. Esto tienen en el espectro unos nanómetros, aquí vemos que la visible, que es donde nosotros vemos, se va entre 400 a 700, y de 700 a 1200 vamos a tener el infrarrojo. Este infrarrojo hay cercano, lejano, y hay para este tipo de equipos que usan, hay unos que usan infrarrojo cercano, infrarrojo lejano, y de igual manera para análisis en laboratorio también en general, análisis de medicamentos, de sustancias, son aplicaciones que se tienen hoy por hoy para poder determinar si grupos químicos, para determinar si una sustancia es la que está uno comprándole al proveedor que me está vendiendo, por decir algo, penicilina. Entonces, contra un patrón yo miro, pero tengo que apoyarme en su fondo, tiene el IR, el infrarrojo, para poder hacer las determinaciones. Bien. Pasamos a la otra metodología, que es la calorimetría de titulación isotérmica, ¿sí? Es ITC. Esta técnica se utiliza para medir la unión a la membrana o afinidad de los enlaces a una temperatura única. Esta sí mide las interacciones. Ahorita que estaban preguntando, esta es la que mide las interacciones. Profe, o sea, que esta sí diría por medio de si es exotérmico o endotérmico que hay. Exacto. Si la interacción es exotérmica, endotérmica, me dice la entalpía, la entropía, me dice todo. Me dice, de hecho, sí, dime. Entonces, para saber si entre el péptido y la membrana sí hay interacción, el proceso de esta que tendría que dar exotérmico, ¿cierto? ¿O endotérmico? Exacto, sí, exotérmico. Muchas gracias. Listo, dale, súper bien. Dale, Elsa, 5 minuticos, por favor, y terminamos y te digo algo, ¿bueno? Pero, y nos falta todavía. Sí, nos falta bastante. Yo creo que toca mirar cómo lo tratamos de cubrir la próxima semana y de una manera más resumida. Bueno, entonces, aquí algo importante es que aquí se usó la membrana unilaminar. Recordemos que les mostré que se habían usado tantas membranas multilaminares como unilaminares. Entonces, aquí usamos la unilaminar, formada por los lípidos insaturados por ser formas más estables, y el equipo que se usó fue este. La EITC permite determinar cuantitativamente de manera directa la entalpía de unión de una molécula o de un complejo molecular, y es usada en estudios de química, biofísica, farmacología, para medir las reacciones entre biomoléculas. En la ITC, cuando se produce el enlace, se absorbe o se libera calor, lo que hemos venido diciendo, exotérmica o endotérmica, y se mide en un calorímetro sensible, y durante la titulación gradual del ligando en la celda de la muestra que contiene la biomolécula de interés. En este caso, pues
teníamos ahí el fosfolípidos y la membrana, y el péptido, que es el de nuestro interés. Contiene la biomolécula de interés, de la entalpía de formación y la constante de unión de los enlaces moleculares. Es posible calcular con base a esto lo de la energía de Guillo que nos explicó el profesor, y que es la ecuación que él nos presentó, donde la energía de Guillo es el delta H, que es la delta de la entalpía, la temperatura y la entropía, ¿sí? Entonces, bueno, ya aquí hubo suficiente ilustración. Lo que yo pudiera añadir ahí es de que la temperatura está jugando papel fundamental siempre en cualquier proceso, ¿sí? Y de igual manera las presiones, pero esto se supone que está a presión constante, entonces la temperatura, porque lo que estamos midiendo aquí es calores, ¿no? Entonces es de tener en cuenta. Esto también ya lo explicó el profesor, lo de los reactantes aquí, y nos vienen a dar los productos y la energía, el delta, el diferencial de energético entre lo que fueron los reactantes y los productos, es donde yo tengo aquí el delta G, que es la energía libre. Bien, ya yo creo que finalizar la sesión de hoy, luego continuaremos en la próxima clase. Es la última metodología que usaron los investigadores, fue una herramienta para determinar las proyecciones de las redes helicoidales, ¿sí? O sea, en el péptido, a ver las hélices, la estructura alfa hélice, que son estructuras allí en estos secundarias, que son las estructuras que más comúnmente se encuentran en péptidos y proteínas, representadas en 2 dimensiones estructurales, helicoidales, tridimensionales, y allí lo que miraron, esto es, entendí, si el profesor me corrige, porque no había mucha información, mucha allí también, porque decía que es un estudio largo. Es como un software, ¿no? Como lo que nosotros estamos acostumbrados a manejar, softwares que nos permiten como hacer simulaciones, solo que en el software allí se le colocaron quiénes eran los péptidos, las cargas, y ya lo veremos más adelante cómo serían los diferentes, las diferentes observaciones que nos puede arrojar la herramienta. Allí nos permite evaluar entonces los residuos de los aminoácidos, la hidrofilicidad, la hidrofilidad y la polaridad en los residuos. Entonces, no sé si, bueno, ya sigue la preparación de las muestras. ¿Cómo se llamaba ese último procedimiento? Yo la verdad que lo tuve, estaba en inglés, lo busqué en español y no está, entonces dice proyecciones de rueda y red helicoidales. Sí, se llama, es el nombre, ¿sí? Sí, se llama proyección de ruedas. Eso, proyección de rueda, y lo que me va a evaluar es allí cómo se me va a afectar la estructura conformacional de la proteína, que es el péptido, ¿sí? El péptido, la alfa hélice. Recordemos que en las proteínas, bueno, aquí es un péptido que es una proteína más chiquita, ¿no? Entonces tenemos la estructura primaria, la secundaria, terciaria y hasta cuaternaria, esas por allí que se dan ya más complejas. Listo. Elsa, muy bien, muchas gracias, ¿no? Excelente. Elsa, ¿será que puedes enviar las diapositivas al grupo? Bueno, sí, o cuando terminemos para ver si hay que hacerle algún ajustico o algo de acuerdo, pensaría yo, ¿no? Bueno, está bien, gracias. Sí, porque... Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Yo entiendo que se hacen todos esos procesos para medir si hay alguna interacción pues con la membrana, entonces se mide lo del calor, la energía, si libera, si absorbe, pero no me quedó claro entonces para qué se hace el FTIR, o sea, para qué medimos la luz infrarroja. La luz infrarroja me muestra qué cambia de la membrana, si cambia el grupo fosfato, si cambia cadenas acílicas, si cambia el carbonilo, o sea, me dice exactamente qué es lo que está afectando, qué está afectando por la interacción de los péptidos. Mira que las calorimetrías me dicen, listo, hay un efecto, la DSC me dice hay un efecto fuerte, la ITC me dice las interacciones que hay son estas, las entalpías son estas, las entropías son esta, energía libre de Gibbs es esta,
y la infrarroja me dice dónde está cambiando, ¿sí? Si está cambiando en el metileno, en las cadenas, en las colas de los fosfolípidos, o si está cambiando en la cabeza polar. Vale, o sea que las primeras pues nos dicen si hay interacción y la infrarroja en dónde. Exacto, correcto. Listo. Gracias. Sí, correcto. Listo, muchachos, no, bacanísimo esa, me parece muy bacano como lo abordaste, te felicito, ¿sí? Ya parece que estoy haciendo una presentación de maestría. Y algo que quería, perdón, adicionar ahí para que les quede en mente a todos, recordemos que es que cuando las estructuras peptídicas cambian conformacionalmente en una célula, entonces va a hacer que haya un desbalance a nivel de membrana y entonces entran cualquier cosa, entonces de esta manera es que tiene la acción bactericida, ¿sí? El péptido, la sustancia como tal. Así es que mata, no, listo, muy bien. Así es que mata, exactamente. Entonces es la razón del estudio, sí, solo que se hizo in vitro, pero es la razón de fondo de cómo eso sucede in vivo. Exacto. No, listo, muchachos. Entonces, lo siguiente, para dentro de 8 días, pues a ver si un poquito más resumidito, Elsa, pues porque yo sé que es mucha información. Nos iremos a los resultados así brevemente. Traigamos, por favor, papel milimetrado también para dentro de 8 días. Y nos estamos viendo entonces, muchachos. Listo, ya saben, si hay alguna duda, alguna inquietud, podemos cuadrar alguna asesoría, sin ningún problema. Listo, muchachos, entonces... ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. Que yo creo que lo que sigue es ya, bueno, este sí está denso porque toca lo de la preparación de las muestras, pero ya luego sigue lo de los gráficos. Sí, los resultados. Los resultados y ya lo de y la discusión de resultados y ya las conclusiones. Sí, es lo que nos falta para la próxima vez. Muy bien, Elsa, felicitaciones. Listo, entonces así quedamos, muchachos, ¿listos? Bueno, muchas gracias a usted también, muy amable. Listo, provecho. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, muchachos. Luego, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias.